A continuación, tenemos una mesa redonda denominada Impacto de la Ley de Diligencia Debida en Países Proveedores de Europa. Actuará como moderador el ingeniero Alfredo Saltos Guale, exministro de Agricultura del Ecuador, y participarán, y los invito por favor a pasar, los señores Víctor Prada, representante del Foro Mundial de Banano, lo hará de manera virtual, el señor Emerson Aguirre, presidente ejecutivo de Augura, el señor Sergio Laprave, representante de Corvana, el señor Marcel Laniado, miembro del directorio de Agroban, doña Mariqué de Peña, directora ejecutiva Banelino y vicepresidente de Ado Banano. Ella se conectará, lo hará de forma virtual. Dejo entonces con ustedes a este distinguido panel con la temática Impacto de la Ley de Diligencia Debida en Países Proveedores de Europa. Ingeniero, qué gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos participantes, asistentes a este evento en la mañana de hoy. Formulo un cordial saludo al doctor Víctor Prada, representante del Foro Mundial Bananero, una instancia auspiciada por la FAO, quien nos está acompañando con toda seguridad de manera virtual. Al doctor Emerson Aguirre, del gremio colombiano Augura, al doctor Sergio Laprade, representante de Corvana de Costa Rica, y al doctor Marcel Laniado, miembro del gremio bananero ecuatoriano Agroban. Es muy grato para mí actuar en esta mañana como moderador de este evento. Tanto más, pues, se trata de personas con amplios conocimientos en la temática bananera. Ahora nos deleitó con una magnífica conferencia sobre la situación del banano en el mundo, en la actualidad, los reveses que ha tenido su proceso de desarrollo, los inconvenientes que puede obtener, pero también nos ha dejado con mucho optimismo que debemos nosotros tomar muy en cuenta. Ahora quiero referirme al tema central que nuestros participantes nos van a enriquecer, que es entender debidamente qué es esto de la ley de diligencia debida, o más bien el principio de la diligencia debida, porque no existe realmente de manera formal una legislación que diga precisamente la ley de diligencia debida. Y es pues esta una actitud que han adoptado los gremios latinoamericanos alrededor de este principio, complementado con la responsabilidad compartida en el afán de que se aplique de una manera real y concreta un mejoramiento necesario para la actividad bananera en todos sus órdenes y muy especialmente para el mejoramiento en el trato al agricultor y con él a sus trabajadores. Por consecuencia, invito a los panelistas a que nos puedan orientar alrededor de este tema que ha despertado pues una gran expectativa nacional y mundial. Ya se ha debatido en otros foros. Recuerdo aquí en Guayaquil, en el mes de enero de este año, en la reunión de ministros de Agricultura de los países latinoamericanos, se llegó a una declaración conjunta, unánime,
que invocaba estos principios para el mejoramiento final del precio del banano. Luego, los gremios latinoamericanos han participado en reuniones en Europa, lo han hecho en Bruselas, lo han hecho en Berlín y también en Madrid, donde han reiterado sobre este tema. Y el día de ayer fue muy grato para mí leer en el informativo especializado Fresh Plaza que el amigo y conocido representante de Corvana se había sentido optimista porque había encontrado en la última reunión de Madrid una resonancia en las empresas que comercializan, importan banano en las cadenas de supermercados que estarían dispuestas efectivamente a promover un mejoramiento del trato en el pago de la fruta. Es con este marco que me invito en estos momentos a escuchar al doctor Prada, no sé si está ya con nosotros virtualmente, para dejarlo con su participación. Según el plan de los organizadores, cada uno de los intervinientes tendrá pues un tiempo entre 5 y 10 minutos para exponer sus ideas y me corresponderá, si es del caso, formular alguna inquietud para después, al final, como nos ha dicho la licenciada Delgadillo, entregarles preguntas a todos nuestros amigos que nos van a instruir en la mañana de hoy. Dejo con ustedes entonces al doctor Prava en su intervención virtual. No sé si se escucha. Muchas gracias. ¿Podría primero confirmar si se me escucha adecuadamente? Acá sí lo escuchamos, ¿eh? ¿Se me escucha adecuadamente? ¿Sí? Sí, señor. Por favor, entonces, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Estimado y distinguido moderador, señor Saltos, y estimados organizadores, miembros de la Asociación de Exportadores Ecuatorianos, de AEBE, y en especial de su presidente, el señor Hidalgo, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes en el día de hoy. Además, he tenido la fortuna, como decía el señor Saltos, de también haber estado en Madrid hace 2 semanas compartiendo tantas iniciativas y tantas discusiones con respecto a la industria. Lamento terriblemente no haber podido acompañarles en persona, como es habitual todos los años en Guayaquil, por motivos laborales. Me ha sido imposible viajar a Guayaquil este viaje, esperando poder verles próximamente en la edición de 2023. Así que les ruego que me disculpen por no participar en persona. Me toca hablar el primero. Aparentemente, entonces, yo creo que lo mejor es que les dé una pequeña introducción con respecto a la directiva de diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad. Para después, si quieren, discutimos brevemente un poco los retos que afronta la directiva para ser efectiva. Porque, como saben, es una directiva nueva y bueno, pues tendrá mucho espacio para la mejora y para la discusión, motivo por los cuales el Foro Mundial Bananero se encarga de incluir estas temáticas en sus discusiones y grupos de trabajo. Recordarles brevemente que el Foro Mundial Bananero, del cual represento, es una iniciativa auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y es un espacio donde los principales grupos de interés de la cadena global de suministro del banano trabajan conjuntamente para lograr un consenso en la industria con respecto a mejores prácticas, con respecto a la producción, al comercio sostenible, si creemos que la colaboración es clave para el avance. Entonces, entre nuestros miembros, incluyendo por supuesto a AEBE, al clúster de bananeros ecuatorianos, a muchas empresas bananeras, incluye también a minoristas, a retailers, mencionaban a Aldi, a Tesco, retailers europeos, americanos, importadores, exportadores, asociaciones de consumidores, gobiernos, instituciones de investigación, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Todos juntos trabajamos para esta mejora, ¿no?, de la industria bananera. Entonces, brevemente, y estoy además
pendiente del tiempo para no excederme demasiado. La Directiva en Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad de la Unión Europea es una reforma de base amplia que establece un deber de diligencia debida corporativa para que las empresas identifiquen, prevengan, terminen o mitiguen los impactos negativos de sus operaciones en dos puntos principales. Uno con temas de derechos humanos con respecto a las personas y otro con respecto al medio ambiente. Entonces, el propósito de la directiva es fomentar un comportamiento corporativo sostenible y responsable y anclar en este intento de cooperación precompetitiva, anclar lo más importante con respecto a derechos humanos y consideraciones ambientales en las actividades de las empresas y dentro de las estructuras de gobierno corporativo. Entonces, el objetivo es esa transición que llevamos años. Vamos a hablar del Pacto Verde, del Farm to Fork, de las restricciones de la Comisión Europea con respecto a pesticidas. Estamos ahora hablando de la directiva. Digamos que esto es un apoyo a esa transición hacia una economía verde y neutra desde un punto de vista climático, como se describe en el Pacto Verde Europeo y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La Comisión Europea adoptó, como saben, esta directiva el 23 de febrero de 2022. ¿Qué significa esto? Hablando claro entre nosotros y para las empresas, que hay que integrar la diligencia debida en las políticas corporativas. Me imagino que saben que esto aplica solamente a grandes corporaciones a este punto, grandes corporaciones europeas de más de 500 trabajadores, con lo cual son muy grandes las empresas a las que aplica, digamos un 1%. Y las empresas deben identificar aspectos adversos, reales o potenciales sobre derechos humanos y medio ambiente. O sea, que no es solamente lo que está sucediendo, sino lo que preveemos que nuestras acciones podrían hacer con respecto al cambio climático, con respecto a daño al agua, daño a los derechos de los trabajadores, etc. Entonces, tiene que prevenir y mitigar impactos potenciales y poner fin o minimizar los impactos reales. Establecer y mantener un procedimiento con respecto a las quejas que puedan haber, monitorear la efectividad de las políticas y medidas de diligencia debida y comunicar públicamente sobre la implementación de estas medidas. Entonces, eso es, digamos, en líneas generales, y para no excederme demasiado en el tiempo, lo que realmente establece la Comisión Europea con respecto a esta diligencia debida en sostenibilidad corporativa. Pero, sin embargo, y en el Foro Mundial Bananero se discute mucho, ya que, por supuesto, representamos a todos los grupos de interés, a todos los grupos constituyentes. Desde ahora, que es esta firma y esta aprobación de la directiva, necesitamos evolucionar para alcanzar el verdadero potencial de esta directiva. La dificultad de la materia, saben que esto no es un paso fácil, los criterios de exclusión y un enfoque limitado de la cobertura de la cadena de suministro podría terminar haciendo que el impacto de la directiva sea limitado. Entonces, y no se logre lo que se pretende, ¿no? Que es mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores, trabajadores y en general de las cadenas de suministro globales, como es la banana. Como ustedes saben, la banana es el producto agropecuario más exportado del Ecuador. Ecuador es el mayor exportador latinoamericano y mundial y, como saben, es la fruta favorita, con lo cual es la fruta más exportada tanto por volumen como por valor económico. Entonces, la Unión Europea quiere allanar ese camino hacia esa transición sostenible, ¿no? Hacia esas medidas que hagan que la producción sea más sencilla o abordar temas como los ingresos dignos para los productores o los salarios dignos para los trabajadores de las fincas en todos los niveles de la cadena de suministro y fomentar también las asociaciones, como la que nos une hoy, como AEB. Entonces, dentro de toda la discrepancia que hay con respecto a la directiva, con respecto a las preocupaciones de los trabajadores, las preocupaciones de la sociedad civil, de los pequeños productores, yo rescato temas principales en los cuales podemos trabajar y además la directiva también contempla que plataformas multiactores como la nuestra sean el vehículo para transmitir comunicaciones a la Comisión con respecto a solicitudes por parte de pequeños productores, de medianos productores, de grandes productores, de gobiernos exportadores de banano. Entonces, estamos en la obligación de escuchar todas esas solicitudes y, si es posible, traducirlas y transmitirlas a la Comisión Europea.
Entonces, uno de los puntos que me llama a mí mucho la atención es la inclusión de las pequeñas y medianas empresas. Pues ahora mismo lo que está definido que incluye la directiva son empresas de más de 500 empleados y una facturación anual de 150 millones de euros. Cuando una empresa en el sector, por ejemplo, de la agricultura, con esas medidas puede tener un grandísimo impacto tanto social como ambiental. Entonces, para, por ejemplo, el sector agrícola, estos límites se van a reducir a 250 empleados y una facturación de 40 millones de euros. Pero esto representa, como decía antes, una cantidad de las empresas europeas, tan solo un 1%, según la propuesta. Entonces, esto es una de las cosas que deberíamos considerar y ver cómo este argumento o esta directiva puede también abarcar a medianas y pequeñas empresas. También yo considero que las pequeñas y medianas empresas en momentos pueden estar más dispuestas a adaptarse a los cambios o a criterios más complejos que en empresas más grandes, ¿no? Con jerarquías, digamos, más complicadas. Entonces, bueno, limitar a las grandes empresas creo que es algo que se debería discutir en el seno de la Comisión Europea y que podemos trabajar con ellos. Bueno, el tema es que ampliar a empresas más pequeñas también ayuda a que haya un campo de juego más nivelado. Si no, la gran empresa se tiene que alinear con estas directrices, mientras que la pequeña puede pagar salarios mucho más pequeños, con lo cual costos de producción más pequeños, con lo cual precio más barato para la caja y establecer ese temor que hay en las grandes corporaciones o en las empresas a esa competencia desleal, ¿no? O sea, que la ley aplica a unos pero no aplica a otros. Eso es un punto muy importante que yo considero dentro de la directiva que se debe de hablar. Bueno, tanto los principios rectores de Naciones Unidas como las directrices de la OECD reconocen que si bien el tamaño de una empresa puede afectar la naturaleza y el alcance de la diligencia debida, la diligencia debida debe ser proporcional, según mi punto de vista, al riesgo y no al tamaño de la empresa. Hay empresas con 200 trabajadores que pueden significar un riesgo muy grande ambiental, mientras que otras de 500 no lo tienen. Entonces, digamos que eso debería ser analizado. Soy consciente del tiempo, voy a dedicar 2 minutos más para ceñirme al tiempo asignado y voy a hacerles solamente enumerar los puntos que considero. El otro punto importante es exigir a las empresas que trabajen con sus proveedores para lograr un ingreso digno y un salario digno. Esto es otro de los puntos muy importantes que es un punto de discusión dentro del Foro Mundial Bananero que es, bueno, algo recurrente y es muy, muy importante, no solamente por el tema de sacar a los productores fuera de la línea de pobreza o mantener a los pequeños productores con unos ingresos adecuados, sino porque también eso afecta a temas que van a ser muy importantes para la directiva, como por ejemplo el trabajo infantil. La directiva no va a poder cubrirlo todo, pero los temas más candentes, si le puedo llamar así, como por ejemplo género o trabajo infantil, tienen que estar muy altos en la agenda. Entonces, no se puede prevenir el trabajo infantil en la agricultura familiar si no hay un ingreso suficiente para la familia. Eso es un hecho para todos y bueno, por eso el salario no es únicamente lo que recibe un trabajador en una empresa. El salario o los ingresos de un pequeño productor son también muy importantes, sobre todo también para un país como el Ecuador, con tanto productor pequeño y mediano, aparte de las grandes empresas. Entonces deberíamos también, la directiva establece claramente que las prácticas de compra de las grandes productoras, mencionábamos antes algunos de los retailers de los supermercados más importantes que están adoptando esas medidas para pagar más, ellos también tienen que establecer claramente sus prácticas de compra. Y su legislación nacional debe exigirles cuál es esa práctica de compra y cuál es su fijación de precios precisamente para evitar esos bajos ingresos y ese trabajo infantil. Entonces, en las cadenas de suministro, no solamente entre sus empleados, sino también en las cadenas de suministro. Entonces, otro punto muy importante de la directiva, hay que aplicarla a toda la cadena de suministro, no solamente a las relaciones comerciales ya establecidas. Hay que enfocar la diligencia debida donde se encuentran los impactos sociales y ambientales más severos, como decía antes. No depende del tamaño de la empresa, depende de cuáles son los riesgos y cuáles son los más altos. Hay que ampliar el alcance de las medidas de acompañamiento. El artículo 14 exige que los Estados miembros de la Comisión apoyen a las empresas y a los socios y cadenas de suministros con los que han establecido relaciones comerciales
en su cadena de valor. Significa que si un gran comprador tiene que ayudar a un productor, eso debería estar contemplado con estas medidas de acompañamiento para los productores. Cooperación con terceros países debería ser obligatoria. Esto no se hace solamente con algunos actores grandes, operadores grandes, corporaciones de supermercados en Europa y algunos productores grandes. Tiene que haber también acompañamiento del sector público y además hay que elevar esto también, a que haya estos acuerdos potencialmente institucionales para ayudar a en esas actividades, ¿no? Con respecto a los salarios, con respecto a la caja, al precio de las cajas, con respecto a los ingresos para los productores. Entonces hay que prevenir y mitigar efectivamente, ¿no? O eficazmente, mejor dicho, los impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente de estas operaciones que tengamos o que tengan en Europa con productores en terceros países y actuar con los países, con los gobiernos. Incorporar, por supuesto, siempre una perspectiva de género en el proceso de diligencia de vida. Fomentar la colaboración con proveedores en lugar de centrarse en garantías contractuales. O sea, hay que fomentar esos periodos, esos contratos más largos, no ese contrato por un año. Incluso ya no me meto ni siquiera en el mercado en spot, pero esos contratos más largos para evitar precisamente eso que estábamos hablando del cut and go, ¿no? Que dicen los anglosajones, el cortar y ejecutar, ¿no? Que es, si mi ley en Europa me exige que yo solicite a los proveedores X medidas de sostenibilidad y no me las puede dar, corto el contrato y me voy a otro. No es así, porque entonces no solucionamos el problema. Entonces, ese acompañamiento es necesario y evitar ese cortar y saltar a otro proveedor que me lo ponga más fácil, intentando centrarse en relaciones con proveedores en el largo plazo. Con esto y con la inclusión del deber de comprometerse por grandes corporaciones, creo que me he pasado un minuto del tiempo asignado. Creo que es, digamos, una puesta en escena, espero que apropiada para todos. Así que, estimado exministro, señor Saltos, le devuelvo la palabra dándole las gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho, la verdad ha sido una exposición muy clara y vamos a continuar ahora con la presentación de la doctora Marique de Peña, vicepresidente de Alda Banana, que se me ha pedido pues la incluya en este momento, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, sí se escucha, sí. Muchas gracias. Yo vengo en representación de Ado Banano, que es el gremio bananero de la República Dominicana, y el señor presidente, el señor Hilario Pellegrini, me ha preguntado dar nuestra perspectiva desde la República Dominicana y para dar un poquito de balance de género al panel. Bueno, pues desde nuestra perspectiva debemos estar muy conscientes que la debida diligencia en derechos humanos y ambientales no es algo nuevo, es algo que existe de manera voluntaria ya por más que 10 años. Lo que es nuevo es que ahora empieza a ser mandatorio. Entonces, en este sentido, debemos estar también conscientes que hasta la fecha las empresas que nos compran el banano no necesariamente han tenido o han demostrado mucho interés en hacer esta debida diligencia. Y esto, pues, nos enseña que cuando empieza a ser mandatorio, también empieza a ser mandatorio desde una perspectiva que la ley lo exige, no necesariamente que nace de la empresa misma. Bueno, lo que hasta la fecha existe poco es un análisis o una debida diligencia, que es lo mismo, en temas de derechos humanos y ambientales desde el actuar de una empresa que nos compra el banano. Entonces, pero existe en el sector bananero o en la industria un análisis de riesgo y todos lo sabemos.
hemos identificado riesgos en el uso de pesticidas, hemos identificado riesgos en la falta de inversión en el cambio climático, hemos también identificado riesgos en temas de biodiversidad, en suelos degradados, también en temas de condiciones laborales que pueden ser mejorados, en la salud en el trabajo, en tema de exclusión de pequeños productores, migración hacia las ciudades, un creciente presencia de migrantes en el trabajo bananero, salarios dignos o no, ingresos dignos o no. Todos estos riesgos existen. También hemos visto que la industria no conoce estos riesgos, pero no siempre lo entiendo que es un riesgo que nace desde su propio operar. No se ha identificado que el riesgo también, ahí existe una corresponsabilidad de parte de las empresas que nos compran el banano. Entonces, la oportunidad de la debida diligencia mandatoria es que ahora las empresas que nos compran tienen que hacer este análisis. Tienen que analizar qué tanto yo soy corresponsable para que en estos riesgos y qué tengo que hacer para que los riesgos desaparezcan. Es una oportunidad, definitivamente es una oportunidad que nos ayuda también en el debate de la responsabilidad compartida. Donde veamos los retos desde la República Dominicana, pues uno, que es una regularización en construcción. Sentimos que es una regularización que aplica a algunas empresas a las cuales vendemos el banano, pero por otro lado, todos nosotros, grandes, pequeños, no tenemos escape, aunque que algunas empresas en Europa, porque no son grandes, posiblemente no les toca la debida diligencia mandatoria, nosotros en el campo, a nosotros sí nos toca, porque nosotros tenemos que reportar y transparentar nuestros riesgos para que las mismas empresas puedan responder a ellos. Entonces, esto puede generar en un momento dado un riesgo que las empresas deciden, mejor compro en estos países o estos suplidores que no tengan riesgos, lo que realmente es contrario a lo que la regularización, las leyes buscan, que es responder a los riesgos, no irse corriendo, ¿verdad? Otro tema que es un riesgo que todavía el ingreso digno, el salario digno ya es visto como un riesgo, pero el ingreso digno no tanto. Entonces, si los productores no tenemos un ingreso digno, igual no podemos responder a todos esos riesgos. Finalizando como sector, como República Dominicana entendemos que como sectores debemos estar muy cerca del desarrollo de estos tipos de regularizaciones para que se convierta en un beneficio y no una carga más. Igual debemos estar muy proactivos en decir, estos sí son riesgos, pero también en decir, estos son las causas atrás de los riesgos y esas son las soluciones para que estos riesgos desaparezcan. Y por último, es muy importante que como gremios, muy cerca de nuestros gobiernos, nosotros nos conectamos a nuestros gobiernos para que nuestros gobiernos también sean parte de la solución y aporten sus ideas. Porque en temas de derechos laborales y ambientales, los principales responsables en responder son las empresas y los gobiernos. Los gobiernos tienen que ser parte activa de identificar los riesgos y ser parte de la solución. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Marique. Ha sido también usted muy clara en sus conceptos, los estamos evaluando debidamente y esperamos nos acompañe hasta el final en el evento de que exista alguna inquietud de parte del auditorio. Y entonces dejo inmediatamente con el doctor Emerson Aguirre del gremio colombiano Augura. Ingeniero Alfredo, muy buenos días para todos.
Primero, un agradecimiento a cada una de las personas que están acá, a cada una de las personas que hacen parte de la agroindustria bananera en Ecuador y en Latinoamérica, porque en nuestras manos está la seguridad alimentaria del mundo y es una gran responsabilidad. Como lo acotó nuestro compañero y amigo Víctor Prada, el tema de debida diligencia se resume en dos cosas. La primera, el fomento al comportamiento empresarial sostenible y responsable. Y el segundo, un impulso a la transición ecológica y protección de los derechos humanos. Pero le tenemos una muy buena noticia a la Unión Europea. En nuestro sector bananero, estas prácticas están implementadas mucho antes del 23 de febrero del 2022. Y hoy lo vemos en cada una de las fincas que se encuentra con una certificación, que se encuentra con un compromiso laboral, que la venimos trabajando día a día entre los trabajadores y los productores, haciendo esfuerzos enormes para certificarnos, pero más allá, para mantener una certificación. Su implementación no es nada fácil, con grandes retos día a día, eliminación de moléculas, disminución de LMRs, nuevas versiones en las certificaciones. Atravesamos dos pandemias, como lo mostró nuestro amigo Benjamín. El tema del COVID y hoy, con presencia en Colombia, el tema del Fusarium raza 4, donde todos a nivel latinoamericano hemos hecho unos esfuerzos impresionantes en protocolos de bioseguridad. Al igual que le pasó a nuestro amigo Benjamín, yo creo que a gran parte de los expositores nos esperaban en la fila de migración para hacernos los protocolos correspondientes. Y adicional, otra noticia para la Unión Europea: ningún otro producto cuenta con nuestro nivel de sostenibilidad. Y adicionalmente, en materia laboral, que tanto se ha hablado en los últimos momentos, con un cumplimiento con los salarios establecidos por cada uno de nuestros gobiernos, donde las evaluaciones que han realizado en temas de salario digno han dado unos porcentajes nunca esperados por siquiera la metodología que se aplica para este fin. Una agroindustria que está comprometida en temas ambientales, sociales y con cada una de las regiones donde nosotros hacemos presencia, donde nuestra actividad se separa de otras actividades productoras, con el compromiso que tenemos en salud, en temas de seguridad, en temas de bienestar, en temas de educación para la comunidad. En Colombia decimos algo, que lo importante no es la finca bananera, es el aporte que hace la finca a la comunidad y al desarrollo de la misma. Pero en este punto de debida diligencia ha quedado corto el principal actor, el consumidor final. Es necesario que llegue la debida diligencia hasta allá, para que sea también el consumidor final, el gran supermercado, el retail, que asuma ese compromiso de debida diligencia con los factores que he mencionado, para que se reconozca vía precio todo nuestro esfuerzo, porque hoy sentimos que estamos yendo al médico únicamente a que nos analicen, pero que no nos den realmente una solución o cómo poder seguir con un buen oxígeno para ofrecer esa seguridad alimentaria. En los últimos años se ha demostrado que desafortunadamente, pese a todas las políticas que ha sacado la Unión Europea, lo único que prevalece es lo que le enseñan a uno en microeconomía en el primer semestre: la curva de la oferta y la demanda, el precio. El resto estamos quedando únicamente como un efecto académico. Que la diligencia debida sea para toda la cadena. Ya se animó este muchacho, eso está bien, porque lo que voy a decir es más importante todavía. La diligencia debida únicamente está quedando de este lado del Atlántico y no en la Unión Europea. Aquí somos un conjunto, porque como lo dije al inicio,
Nosotros velamos por la seguridad alimentaria del mundo. Un derecho que tenemos los productores, los trabajadores, todos los que hacemos parte de la cadena, es tener un precio digno por nuestro producto. Y a eso le debe apuntar la debida diligencia. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ahora pedimos que intervenga el doctor Laprade de Corvana, de Costa Rica. ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. Buenos días a todos, de veras, por la asistencia. Agradecerles a José Antonio por la invitación. José, muy agradecido de veras por esa deferencia que ha tenido con nosotros, con los de Corvana. Creo que Víctor ha sido claro en el tema de la debida diligencia en la directiva, ¿verdad? Sin embargo, ya hay dos leyes, una en Noruega y otra es alemana, que ya están manejando la debida diligencia. Y a ustedes les llamará la atención por qué me refiero a esto. Obviamente, ya don Benjamín Paz lo enseñó en el mapa, es parte de los mercados comunes o lógicos que usa Costa Rica, principalmente por el tema de precios. La ley de Noruega no voy a ampliar mucho, creo que ya son muy comunes los temas, entre ellas fue aprobada en julio del año 21. Está muy enfocada en el tema de responsabilidad social hacia los trabajadores. No toca tanto el tema ambiental como sí lo toca la legislación alemana. La legislación alemana, al igual que la directiva de la Unión Europea, toca el tema de derechos humanos y protección al ambiente, ¿verdad? Y esta, permítanme decirles, ya está vigente, va a ser establecida o empieza a regir a partir del 1 del 2023. O sea, estamos a un par de meses de que va a tener vigencia. Víctor lo mencionó, son diferentes grupos de empresas que al final de cuentas nos lo van a trasladar a nosotros, ¿verdad? Todo va a depender del ingreso, el número de empleados, pero igual se le traslada a los proveedores y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros vamos o somos proveedores de los supermercados. La ley alemana es un poquito más amplia, habla de libertad de asociación, igualdad de trato, orientación sexual, discriminación de género, religión, ¿verdad? El tema del salario, a nosotros no nos gusta decir salario digno, creo que todos los trabajadores de Banano se ganan un salario digno, hablamos de un salario vital, que es tratar de diferenciar un poco ese tema, porque sí, a veces, por lo menos en los grupos que hemos estado reunidos con compañeros de Ecuador, sí hemos externado y creo que hemos sido coincidentes en esto, ¿verdad? Es incómodo que nos den un salario digno cuando los trabajadores se lo ganan, yo creo que con el sudor de su frente. Igual el productor se lo paga merecidamente. Lo de la directiva no me voy a mencionar mucho, la directiva viene en camino. Acordémonos que por ser una directiva, cada país tiene que hacer su propia legislación y así no lo van a aplicar de acuerdo al mercado en el que estemos vendiendo, ¿verdad? Importante el tema de minimización de riesgos que habló la compañera de República Dominicana, ¿verdad? Es minimizar riesgos, acordemos que no hay un riesgo cero, los riesgos siempre existen por más que usted quiera. En Costa Rica tenemos dudas cómo nos van a evaluar el cumplimiento de la diligencia debida. Hemos hablado de las certificadoras, puede ser una opción, pero al final de cuentas el supermercado siempre va a ser el responsable ante su gobierno de que estemos cumpliendo o no, ¿verdad? Entonces no sabemos si eso lo van a tercerizar o no. Ya algunos supermercados han estado haciendo visitas en Costa Rica, creo que el otro mes vienen supermercados alemanes o llegan a hacer visitas, creemos que van enfocados en este tema. El tema de minimizar riesgos, hay gente que dirá que nos afecten costos. Creo que hay que buscar más bien cómo ser más competitivos. Cuando usted minimiza un riesgo, hay que buscar reducción de costos, otro tipo de cosas, reducir el costo de una póliza, tal vez por accidentabilidad y todo, y eso nos hace mucho más competitivos, no solo dentro de nuestro país, sino entre países. Tal vez explicarles un poquito el ejemplo que hemos tenido en Costa Rica, con el tema ambiental y social. Hace 30 años hicimos un pacto ambiental
Aquí ustedes tienen un buen amigo, don Peter Gilmore, que fue parte de los creadores de esa comisión ambiental bananera, y nosotros hemos venido trabajando muy fuerte en este tema. No todo se ha logrado, hay cosas que tenemos que mejorar. Creo que cada año la tecnología cambia mucho. Un ejemplo puntual, ¿verdad? El tema de aviación agrícola para nosotros siempre ha sido, y creo que para todos los países de América Latina, un poco complejo, ¿verdad? Hemos mejorado mucho, ahora viene tecnología nueva. Aquí estaba viendo los drones que se están vendiendo. Nos va a traer muchos beneficios. Acordemos que en la Unión Europea prácticamente los aviones están en desuso, ¿verdad? Ellos van ido por esa línea y creo que el Pacto Verde nos va a hacer un poco más de presión. Si amarramos el Pacto Verde con la diligencia de vida, hay cosas que vamos a tener que mejorar. Creo que hay tecnología disponible. Y al igual que don Emerson, coincido el tema de precios, ¿verdad? Nos han tirado nosotros, como decimos, la bola, y el consumidor no ha querido pagar esas mejoras. El tema de salario digno, y vuelvo a tocarlo, o el salario vital, nuestra posición es que siempre hemos estado de acuerdo en quién va, el que el trabajador gane más, nos llena de satisfacción. ¿Quién va a pagar esa diferencia? Ese ha sido el tema. Hay gente que dice que va a ser sobre la cadena de distribución, y nuestra posición ha sido que tiene que ser el supermercado, ¿verdad? Pero sí creemos que tenemos, como América Latina, todas las opciones para poder seguir compitiendo y supliendo a la Unión Europea de fruta, y adaptarnos al tema de la diligencia de vida y ser más competitivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy clara también su intervención. Complementa maravillosamente lo que nos ha dicho Emerson sobre este tema, y claramente se demuestra que todos los esfuerzos que hacemos en Latinoamérica lamentablemente no se reflejan del lado del Atlántico, más allá del Atlántico, en corresponder a esos esfuerzos. Continuamos entonces con el doctor Marcel Laniado, ecuatoriano del gremio Agroban. Gracias, Alfredo. A principios de marzo del 2022, el Parlamento Europeo aprobó revisar una propuesta, que es una directiva mandatoria de derechos humanos, medio ambiente y gobernanza de las empresas de Europa, tal cual están definidos por los principios de negocios y derechos humanos de las Naciones Unidas, para fortalecer los derechos humanos, el cumplimiento de la ley y la justa competencia. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde nace esto? Se pueden considerar percutores determinantes de esta ley la situación de China, que es el socio comercial más importante y proveedor de la Unión Europea. Y por otro lado, tenemos en el caso China, el caso de Xi'an, las minorías musulmanes y otras severas violaciones de derechos humanos. Otro factor o otro percutor es el análisis que hizo el gobierno alemán en octubre 21 sobre los negocios y derechos humanos de sus empresas. Determinó que el 80% de las empresas alemanas de tamaño medio y grande no están haciendo lo suficiente en el cumplimiento del debido proceso de respeto a los derechos humanos. Alemania, con una acción efectiva y directa, sacó su ley de German Supply Chain Due Diligence Act, que está en vigencia el 1 de enero de 2023. Los estándares descritos y definidos están totalmente siendo definidos en el discurso político, dominan el discurso político. Cada día más y más los stakeholders están definiendo estos estándares como base de su operación. Por eso vemos un notable cambio de inversiones hacia proyectos sustentables. La reputación es ahora, más que nunca, más importante y está unida al cumplimiento del debido proceso y debe ser auténtica. Cualquier actividad o gestión que dañe o viole el German Supply Act va a ser más costosa que las multas impuestas. El cumplimiento de esta ley ofrece a las compañías europeas entonces una oportunidad de diferenciarse de la competencia al demostrar integridad y resiliencia. Alemania es pionera de la ley y sin duda debería de ser esta ley una oportunidad para los países de la cadena de valor de Europa y Latinoamérica. Un sistema de comercio abierto y transparente es beneficioso para el avance de los derechos civiles y políticos. La liberación comercial es imprescindible para mantener la estabilidad política, la democracia y por consiguiente los derechos humanos.
De la misma manera, donde los derechos civiles y políticos se respetan y cumplen, las reglas de libre cambio y transparencia y el acceso al mercado se verán afectados. Con esta ley, la cadena de valor de banano de Europa y Latinoamérica debería de lograr que nos responsabilicemos todos del cumplimiento de las atribuciones de la conducta en el proceso de producción y comercialización de banano. Se establece la certeza de compartir la responsabilidad del cumplimiento de la ley. Esto es en esencia la definición de responsabilidad compartida. La definición de responsabilidad compartida, entonces, juega cada día un rol más importante en el discurso de la política pública de Europa. El concepto central es que responsabilidad compartida es compartir la carga y los problemas de cooperación, acciones colectivas y la producción de bienes públicos y privados. La responsabilidad compartida es el único camino para aplicar los principios arriba definidos, es decir, si los que se benefician con sus soluciones son puestos en una posición de compartir el costo y esfuerzos involucrados, al aceptar la obligación y responsabilidad. El debido proceso no debería ser sino un espejo donde ambos continentes, Europa y Latinoamérica, forjan una estrecha colaboración para lograr una producción sustentable de banano. Colaboración en cumplir ambas partes, como un espejo, las normas y prácticas establecidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. El paso 2, descrito en la ley alemana de debido proceso, que dice que hay que monitorear impactos y riesgos negativos de la empresa, proveedores y socios de negocios, se convierte en una herramienta fundamental de la relación de la cadena de valor Europa y América Latina. Es de esperar que foros como este contribuyan a definir cómo se hace esto, cómo se hace en la evaluación en que las empresas de la cadena reporten el cumplimiento de la ley de procesos. Y es claro que debe ser un cumplimiento en espejo. Es imperativo, diría que urgente, encontrar el medio para el cumplimiento del proceso número 2 de evaluación de debido proceso, diligencia, perdón. Tenemos los siguientes temas para este proceso de evaluación. El primer tema es cuál es el impacto de la reducción, restricción y prohibiciones de los LMRs que ha generado un grave incremento de pérdida de alimento humano, violando el principio de Zero Waste Food, que constituye un derecho humano fundamental de soberanía alimentaria. ¿Cuál es el impacto de los MRs cuestionados en su base técnica científica al no tener en consideración las características propias del banano? Constituyen entonces normativas no consensuadas y no ajustadas a las diferentes latitudes de producción. Otro factor o caso es las prácticas comerciales ajenas al libre comercio con certificaciones basadas en coacción. Y más importante, o el mayor impacto más importante negativo, es la pérdida de prácticas productivas que llevan a que la cadena de valor tenga un precio de compra de la fruta de muy bajo costo con respecto al, muy bajo valor con respecto al precio de producción y comercialización, que no permiten y ponen en peligro la producción sustentable de banano. En el otro lado del espejo, las empresas de América Latina deben de revelar o describir en sus procesos cuáles son las prácticas no éticas que la ley propuesta alemana busca eliminar, que son el tema laboral, trabajo infantil, trabajo forzado, esclavitud, desatención a los procedimientos de seguridad laboral, salario digno, contaminación ambiental, agua, tierra. Es entendible que la propuesta europea y de Alemania se concentre en estos temas dada la cuestión china y el estudio del gobierno alemán. Más, en el caso de las empresas de América Latina, la cadena de valor de banano tiene data y estudios independientes que corroboran que hace muchos años o muchas décadas este tema laboral ha sido atendido y más que nada resuelto. Y sobre las prácticas ambientales, las empresas latinoamericanas que proveen banano a Europa, por medio de certificaciones, avalan no tener estas prácticas dañinas al medio ambiente. Lo central entonces es que con optimismo trabajemos en conjunto y en espejo con nuestros socios de Europa, de la cadena de valor de banano, en las atribuciones de responsabilidad compartida del debido proceso, en el cumplimiento de leyes y normativas bajo las directivas mandatorias de derechos humanos, medio ambiente y gobernanza de las empresas de Europa, tal cual están definidos por los principios de negocios y derechos humanos de las Naciones Unidas. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Marcel. Bueno, vamos a iniciar un periodo de preguntas para los panelistas y le rogaría también al doctor Benjamín si nos puede acompañar
porque se nos dice que podría haber alguna inquietud que corresponda a su exposición. ¿Sí? Así que abrimos la sesión de preguntas a todos los asistentes que tengan interés en hacerlo, ¿no? Mencionan su nombre y el panelista que quieren que les responda, o el doctor Paz, ¿no? Sí. Gracias. Mi nombre es Leonidas Estrada, presidente de Agroban. Una de las preguntas para el doctor Paz es una gran incógnita que siempre tenemos aquí en el Ecuador respecto a la ley, si vale la pena mantenerla en el tiempo o no, es qué tanto peso tiene el hecho de que exista una ley que define un precio oficial y que un porcentaje de estos productores salen en el spot. Entonces, ¿qué tanto me asegura a mí que si yo tengo, por decir algo, del 100% de la producción ecuatoriana, 60% o 70% en contrato, con precio oficial, ese 30 o 40% restante que sale al spot, siempre se va beneficiado por eso que está, como quien dice, anclado a ese precio oficial? Esa era mi pregunta. Bueno, el precio spot, como todo en la vida, es un arma de dos filos. Veamos la parte positiva. Yo creo que algo positivo es porque sí manda un mensaje a los supermercados de que hay un precio que es esperado, hay una indicación gubernamental, y yo creo que eso es positivo. Especialmente en el caso, especialmente en Ecuador, cuando hay demasiados productores vendiendo. O sea, es la parte negativa. Yo soy de la libre empresa y yo creo que el gobierno, cuando trata de involucrarse, aunque aun cuando se haga en buena fe, crea un mal. Y claro, nosotros como productores, lo que nos atrae del precio fijo o el precio oficial es que es un piso. Entonces dice, bueno, este es un piso, entonces puedo agarrar para arriba, pero para abajo tengo un safety net, tengo una protección. Bueno, el problema es que en el mundo no trabaja de esa manera. O sea, mire, es muy difícil que un precio fijo se pueda cumplir. Mire, yo estoy muy triste personalmente cuando lo que he oído, un comentario aquí que yo oí en los últimos días, de cómo yo trabajé con Dole por muchos años y me siento orgulloso de lo que se hizo en ese entonces. Y una parte muy importante que se hizo y que Dole la mantuvo en ese entonces era de respeto y protección a sus productores. Ellos a través de los años sí mantenían en las 52 semanas el precio oficial, el precio de contrato, y muchas veces hasta había una ligera gratificación arriba de ese precio. Lo mantuvo, tampoco pagó los precios exagerados de muchas épocas, porque el productor entendía de que tiene que ser dando y dando. No puede ser que yo te ordeñe cuando quiero más, aunque siempre hubo abusos, salía por la cocina. Yo me recuerdo, una vez yo le pregunté a don Segundo, ¿y usted cómo saca tanta fruta para cargar un barco que va a China y puede cortar 200,000 cajas en cuestión de 2 días? Yo para eso en Honduras necesito tener como 40 plantas empacadoras. Mira, yo tengo mis tractorcitos, mis camioncitos de fertilizante, yo voy, les cambio tapa. y había mucho escape, y eso no es bueno a corto plazo, es malo a largo plazo. Porque una transnacional ve eso y no le gusta, que cuando uno puede ganar dinero, el productor haya esa desventaja. Entonces, esos desbalances no son positivos en una relación a largo plazo. Pero a la vez he visto, pues, en el caso, no sé si es cierto, solo lo he oído, de que ahora las transnacionales no están haciendo, se están volviendo como cualquier productor ruso, cualquier importador ruso paga el mercado y están quebrando las leyes. Entonces, lo que el gobierno ha hecho con una ley es que está haciendo que nosotros transnacionales no cumplamos el contrato y nos vamos a buscar maneras raras de producción y el productor aprovecharse. Eso no trabaja.
pero sí es importante dar una seña a los mercados de que hay que pagar mejor, ¿no? Pero de nuevo, que creo que fue un poquito evidente que lo que traté de decir, no seamos ingenuos. Hemos producido demasiados bananos. La ley de la demanda y oferta trabaja. Mire, y es cierto, bueno, el que el consumidor tiene que pagar más por el banano. Bueno, déjeme cambiarme de sombrero y me vuelvo yo alemán. Nosotros no forzamos a nadie a ese precio, más bien los supermercados se los han pasado a los consumidores, lo cual que para mí es bueno. Ese beneficio se lo han pasado ellos. No ha sido en el caso de las navieras, que nos están cobrando más dinero por el flete, pero esa plata no se le va ni al consumidor ni al productor, se queda en la plata, en las ganancias de la naviera. Mira la cantidad de dinero que han ganado en los últimos años. El supermercado lo que ha querido, ha conseguido precios, llamémoslos razonables, y ha transferido ese beneficio en gran parte al consumidor. Y le estamos diciendo ahora que no pagan lo que es debido. Es cierto, es muy probable, pero no es culpa del consumidor que no quiere pagar. El consumidor simplemente él paga, ve un producto atractivo, tiene buen color, buena apariencia, lo compro. Lo compro. Entonces, volviendo a su pregunta original, un cuchillo que cortaba por los lados. Sí hay un beneficio. Creo que hay un beneficio y muchas veces cuando yo como vendedor a Europa, cuando estamos esperando, bueno, tiene que salir el precio oficial, tiene que salir el estudio en Costa Rica no de Corvana, hay un estudio que hacen económico de cuánto debe ser. Y eso nos sirve a nosotros, vendedores en Europa, para decirle al comprador europeo, mira, el gobierno está diciendo esto. Mira, Costa Rica, después un análisis económico está diciendo eso. Y eso nos ayuda, porque nosotros, productores, como habemos tanto, siempre nos desesperamos y terminamos, el pequeño, el que vende más rápido, arruina todo el precio. Y de nuevo, claro, tenemos que hacer que el consumidor pague más. Tiene que pagar más, pero tiene que pagar más demanda a la demanda de la oferta. Simplemente pagarle más porque tienen buen corazón. Yo creo que sí tienen buen corazón. Los productores alemanes, ellos, si usted les dice que va a ser un salario, ellos lo van a hacer, van a pagar y van a apreciar su producto. Y es una ventaja que Costa Rica ha tenido en varios lugares en Alemania, en Noruega. ¿Por qué? Por la reputación de Costa Rica de tener una buena plataforma educacional para sus trabajadores, un buen nivel de vivienda. Eso les ha ayudado y por eso yo creo que el banano ecuatoriano, desde el punto de vista de calidad, a lo mejor es mejor que el de Costa Rica. Pero ¿qué es lo que hace Costa Rica un poquito más atractivo para ellos? El aspecto social, la reputación que tiene Costa Rica como país. Y eso vale, tiene peso. Así que eso sí tiene valor. Pero al final del día es economía, demanda y oferta. ¿Es bueno o no el precio oficial? Yo creo que tienen que haber, la idea es cómo enforzarlo. Es muy difícil esforzarlo. O sea, por ejemplo, si el mercado está mal y estoy vendiendo fruta FOB $5 la caja, ¿cómo voy a retornarle al país 6.25? ¿De dónde saco la plata para pasar por el Banco Central ese dinero? No existe. Entonces, ¿ya es justo que tal vez las exportadoras tengan que pagar ese precio? Ellos están quebrando, no tienen el dinero. O sea, miren, nosotros mismos nos afectamos. Las transnacionales mismas son malas. Por ejemplo, ellos botan el banano. Y digo, no solo quiero comprarte en los meses buenos. Entonces uno como productor, ¿qué hace? Tiene que vender en meses malos esa fruta. ¿Y qué pasa con esa fruta? La agarran otras compañías y la venden y empezamos a bajar el precio. Creamos un círculo vicioso. Porque ¿cómo vamos a competir? Por ejemplo, un chiquita yendo a Europa, cuando está pagando un precio oficial en Costa Rica, digamos que sea el precio que sea $9 FOB, el limón, 9.25,
y viene en Ecuador un precio de $5 y queremos ir a Grecia o queremos ir a Turquía, queremos ir al norte de África, no se puede competir. Es imposible. No se puede competir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando un europeo oye eso, digo, bueno, ¿por qué voy a pagar 15 euros? Cuando están vendiendo en otro precio a esos niveles. Es un ciclo vicioso. Ahora todo el mundo se da cuenta de todo. Es la belleza de la comunicación, la transparencia. Pero entonces nosotros muchas veces somos los mismos, nosotros mismos somos los culpables. Porque cuando ¿qué le desespera más a un productor? Que su fruta, el esfuerzo de semanas de embolse, de fertilizaciones, de riego, sea botado. Es muy duro. Es muy duro. Y sí entiendo la necesidad de protegerlo. La idea es cómo buscar un mecanismo que se pueda enforzar y que sea transparente y digno. No solamente porque yo soy gringo, lo tengo que cumplir, pero yo soy ecuatoriano, pues tengo la cosa más suave. Eso no puede ser, no es justo. Pero tiene que ser transparente. Y en transparencia todos vamos a prosperar, porque el banano es el producto más sano y digno que yo conozco. Es increíble cómo este banano, y las transnacionales han quebrado, no por el banano, han quebrado por la mala administración. Han quebrado porque se han diversificado y metido las patas en otros productos. El banano ha sido lo más digno que yo he visto legal. Es increíble el banano. Claro, estamos pasando por una época difícil y no va a ser fácil salir de ella. Pero, bueno, me alargué un poquito en la respuesta, no sé si... Sí. A ver, don Vicente Wong. Sí. Para don Benjamín, dos preguntas. Uno, él habla de los 850 millones de cajas en Latinoamérica, pero menciona que habría que bajar o ajustar un 10 o 12% a la oferta para tener precios razonables. ¿Cómo llega a ese número? Una. Y dos, no entendí bien la anécdota y el mensaje del mercado chino con don Segundo. Muchas gracias. Mire, voy a agarrar la segunda. Yo creo que conocí a don Segundo Wong, creo que fue en 1980, 81, viniendo. En aquel entonces no creo que él tenía fincas. No me recuerdo, y se tendría en alguna esquina, en algún lugar. No tenía fincas. Y yo, que era logística de barcos y todo eso, yo le preguntaba a don Segundo, yo no entiendo cómo usted puede sacar un barco tan rápido. Yo para sacar un barco con 200,000 cajas lo tengo que tener 3 días parado, usándolo de bodega. Yo lo tengo rápido, yo consigo, mando mi gente. No sé cómo le hacía, qué mecánica, qué transferencia. Él podría levantar más cajas que una transnacional en un día de corta, porque tenía un red creo que él vendía fertilizantes o hacía camiones, conocía a todos los productores y pagaba efectivo. Y esa es una manera que él lo hizo y buscando, y siempre fue, no quiero decir que él hizo chanchullo, no es mi intención respetar, pero él simplemente usó la ley de la demanda de oferta. Había gente dispuesta a pagar y él pagó, cumplido, muy probablemente. Y él hizo yo siempre lo admiré de él, de la manera sencilla que él hizo las cosas. Lastimosamente no lo conocí muchas veces. Sé que él, en el caso de Conchiquita, hicieron unos contratos muy buenos, pero esa es otra historia. No sé si la segunda le contesté la duda. Volvamos a la primera. Sí, 850 millones. ¿Cómo podemos bajar? Espero que no sea el fusario que lo haga. Espero que el fusario no sea que lo haga. Y ojalá que eso no haya bioterrorismo y que no agarre ideas nadie. Eso esperamos que no sea de esa manera, porque eso es un mal que afecta a mucho trabajador inocente. ¿Qué podemos hacer? Mire, tiene que ser la demanda y la oferta. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el Valle de Urabá produciendo 2,000 cajas por hectárea año, el costo
hectárea variable tiene que ser muy cerca del suyo en Ecuador. Los fertilizantes son parecidos, los químicos son parecidos. ¿Usted aquí cuántos ciclos hace de sigatoca? ¿Casi semanal? No, aquí es menos. Aquí es menos. En Ecuador casi son lo parecido. El costo hectárea variable es muy parecido, pero usted lo divide, digamos que son $10,000. Si usted lo divide a $10,000 hectárea variable, lo divide por 3,000 o lo divide por 10,000, un cambio increíble. Claro, Colombia ha sido beneficiado por la devaluación. Tienen ahora un presidente bien interesante, no quiero predecir qué va a pasar, pero tienen que buscar ellos una manera, eso no puede sobrevivir. Lastimosamente, en vacas flacas, el más débil y menos productivo tiene que salir. Ha habido una prosperidad en el banano muy larga. Llevamos creciendo de una manera larga. Y como dije, llevamos 30 meses que más bien estoy sorprendido y admirado de cómo el productor ha aguantado. Porque muchas otras compañías bien han salido del negocio. Y a lo mejor ya hayan habido algunos que han salido del negocio. Pero para que una producción sea sostenible, no tiene que ser como esta semana. Esta semana o las semanas pasadas el precio en Ecuador subió por fruta 10, 11, $12. ¿Usted cree que eso es bueno? Claro, si yo soy un productor que he estado vendiendo a $2 y tengo oportunidad de vender por 10, pues es tonto si no se aprovechara. Pero ¿cuál es el efecto negativo de eso? El único mercado que puede pagar ese precio es Rusia. ¿Y por qué lo ha pagado? Primero, el rublo se apreció y como traté de demostrar, el costo del mismo precio en dólares ha bajado. Ese es el único mercado que puede hacer eso. Y lo que está haciendo es asustando a compradores que ya no quieren venir a Ecuador. Vaya a ver el aeropuerto de Costa Rica y va a haber gente que antes venía a Ecuador está yendo allá, porque andan buscando alternativas. Porque ¿qué pasa aquí? Porque esa fluctuación no es saludable. No es buena que sea $2, pero tampoco ser 12 no trabaja. Imagínese usted, si yo soy un comprador, tengo confianza de venir aquí a Ecuador. Bueno, si soy 2 me voy a aprovechar, pero cuando son 12 me voy. Eso no es saludable. Y yo entiendo el por qué. Tengo que descontarme. He sufrido, llevo 30 meses sufriendo. Necesito este oxígeno. Totalmente lógico. Pero el resultado tiene sus repercusiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Lastimosamente no tengo una fórmula, porque tampoco creo que alguien tiene que decir, usted tiene que votar. Tiene que ser la demanda y la oferta el que determina eso. La capacidad financiera que tenga, su diversificación, proximidad al mercado. Así que no hay una fórmula mágica. La economía se va a encargar de eso. El problema de eso es que a lo mejor, mire, yo sí creo que yo veo fruta corta y si usted ve el porcentaje de fruta que tenemos caída desde la semana 33, es como un 8, 10, 12% a nivel latinoamericano. Aquí están caídos en Ecuador, Guatemala está caído 6, 7%, México está caído, Honduras fue un desastre, Nicaragua más o menos, Costa Rica está caído, Colombia está un poco caído, no es Santa Marta, está más o menos bien. Entonces ya hemos bajado ese volumen. Entonces estamos viendo en un espacio de pocas semanas que esa corrección ayuda. El problema, yo estoy viendo, habrá mucha fruta aguantada. Significa que ahorita las matas no han parido y que venga aquí unas semanas, venga un sol, un buen viento y empiecen a brotar esos embolses, esos enfundes que le dan aquí y bote el mercado. Pero una cosa es buena, yo estimo que hasta la semana 15, 20 el otro año estamos cortos. Lo que tienen que ser aquí en Ecuador prudentes, no maten el comprador. Sí aprovéchense y saquen lo justo. Pero pensando cobrar $15, $12, $10, no es sostenible. Es short-term gains for long-term pains. A ver cómo se traduce eso. Una ventaja a corto plazo para un fracaso a largo plazo.
Claro, si yo quiero vivir hoy, el largo plazo no me importa, porque quiero vivir hoy. Pero si yo quiero vivir mañana, tiene que estar anuente de lo que hace hoy. No sé si me alargué en la contestación. Gracias. No sé si todavía tenemos tiempo, doña Luisa, para alguna otra pregunta. Entiendo que ya no. Ah, no, ya no. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores, a los concurrentes. Han sido pues muy explícitos, nos han orientado mucho en este tema. Evidentemente que quedan algunas inquietudes, pero por razones de tiempo vamos a dar por concluido. Muchas gracias.